El día de hoy nos acompañarán dos ponentes en nuestro panel de salud animal. Así, estaremos con el doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno, profesor de salud animal, director del Laboratorio de Referencia de Peste Porcina Africana para la Organización Mundial de la Salud Animal. El doctor Víctor Quintero Ramírez, médico veterinario y magíster en medicina porcina, profesor de patología sistémica en la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad UNAM, consultor en manejo y patología porcina en México y América Latina. Con ellos desarrollaremos nuestras principales preguntas, como cuáles son los riesgos para Colombia y Latinoamérica frente a la peste porcina africana, los temas de bioseguridad más importantes para nuestras granjas y más eficientes en el control de las enfermedades. Adicionalmente, ¿cuáles serían los retos sanitarios que debería desarrollar Colombia de cara a los mercados internacionales? Así, le damos la entrada y bienvenida al doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno. Adelante, doctor José Manuel. Hola amigos, muy buenos días o tardes, no sé cómo andáis. Aquí estamos de tarde en Madrid y es un placer para mí estar con vosotros hoy también y me alegra mucho poder tener esta reunión con vosotros, aunque ya os digo que va a ser una reunión express porque me han dejado muy poco tiempo. Fijaros qué título he puesto: una vista a América en 4 diapositivas. Seguro que ya os estáis riendo. Es imposible, ¿verdad?, dar una vista de América en 4 diapositivas, pero vamos a intentarlo. ¿Cuáles son las zonas que en este momento más vamos a dedicarnos? Vamos a dedicarnos fundamentalmente a Sudamérica y a Centroamérica. Ya de por sí esto es amplio, es muy amplio. Como sabéis, hay muchísimos escenarios epidemiológicos muy diferentes. No es lo mismo estar hablando de unos países que de otros. Hay tal gran variedad entre sus escenarios epidemiológicos, igual que sus riesgos. Con lo cual, la misión va a ser un poco difícil, pero bueno, vamos a intentar hacerlo juntos, ¿no? En el caso de Sudamérica y en relación con la peste porcina africana, todos los análisis epidemiológicos que hemos hecho en nuestro grupo demuestran que la zona de mayor riesgo en este momento está en Venezuela. Venezuela es un país que, como sabéis, está recibiendo ayuda humanitaria fundamentalmente o exclusivamente de la Unión Soviética, antigua Unión Soviética, hoy Rusia, y de China. Llegan aviones con varia ayuda, entre ellos con carne y entre ellos con carne de porcino. Esto nos preocupa mucho. De hecho, tengo varias fotos que demuestran que ha habido varios perniles que se han encontrado en Venezuela procedentes de Rusia y los tenemos, ¿no? Igual que puede ser carne congelada de China. Esto supone que es muy fácil que en un momento determinado la enfermedad pueda llegar a Venezuela y que por las circunstancias que vive ahora mismo va a ser difícil que la detecten tempranamente, con lo cual es muy probable que se instaure en los traspatios venezolanos y realmente de ahí pueda pasaros a cualquiera de las zonas en las que tenemos fronteras amplias, como puede ser Colombia o como puede ser Brasil o como puede ser la propia Guayana, ¿no? En cuanto al otro país que también nos interesa mucho es el tema de Ecuador, porque, como os digo, de Perú, porque también recibe mucho alimento de China, muchos productos chinos. En China en este momento hay mucha infección de peste porcina. Estos son ahora mismo las zonas de mayor riesgo que yo veo. En cuanto al norte, el problema principal lo vemos con México, porque ha avanzado mucho en Estados Unidos entrada de productos de China, muchísimos productos de China están entrando permanentemente y, como os digo, hay muchos productos contaminados en China porque muchos cerdos infectados o portadores acaban en los mataderos chinos. Con lo cual, estas son las zonas donde yo veo el mayor riesgo y, por lo tanto, donde creo que tenéis que centrar fundamentalmente la vigilancia de PPA. Como sabéis, la vigilancia tiene varias formas de montarlas, ¿no? Hay una vigilancia activa, una vigilancia pasiva, una vigilancia sindrómica basada en una serie de parámetros productivos y también podemos hacer un tipo de vigilancia mixta, que, como veréis, es una de las cosas que yo hoy os recomiendo. La vigilancia, y esto es muy importante que lo tengamos todos claro, la vigilancia debe de ajustarse a los riesgos de cada escenario y desde luego no hay en este momento en América,
con lo grande que es y la variación de diferentes escenarios epidemiológicos, no hay una receta única. Mi idea es de que debéis de buscar en cada uno de estos países cuáles son los factores de mayor riesgo y hacer un programa de vigilancia acorde con vuestros propios riesgos. Solo puedo hacer lo que podríamos llamar un tipo de consejo general, ¿no? Dividiendo lo que podríamos decir las granjas en dos tipos, ¿no? Lo que tenéis más, que es un porcentaje numérico, me refiero, de granjas de traspatio, que son muy poco bioseguras, donde no están muy profesionalizadas y normalmente que pueden encontrarse como un traspatio donde pueda haber alimentos que vienen de puertos o de aeropuertos o incluso de zonas fronterizas, como es el caso de Venezuela. En este caso, lo que yo os aconsejaría, porque es vital, es que hiciera una vigilancia muy activa por parte de los servicios oficiales. Es decir, que fueran los servicios oficiales con mucha frecuencia a estas zonas donde están estas granjas para poder ver realmente cuál es su fuente de alimentación fundamental. Esto es muy importante. Sin embargo, en granjas semi o profesionales del todo, yo ahí os recomendaría más que buscarais un diseño de vigilancia mixta entre sindrómica y pasiva activa. Es decir, que vuestros ganaderos, vuestros veterinarios de estas granjas, esto es importantísimo, estos veterinarios más la ayuda de los servicios oficiales con su laboratorio permitan hacer una detección temprana, reconocer lo más rápidamente posible la enfermedad para que la pudierais cortar lo antes posible. Esta vigilancia mixta está funcionando muy bien en muchos sitios donde hay profesionales veterinarios que están preparados, por tanto los ganaderos como los veterinarios están preparados para poder detectar o al menos sospechar de una enfermedad y tienen un servicio oficial que rápidamente toma las muestras y les hace unas pruebas laboratoriales. Desde luego, si no lo detectáis pronto, va a ser imposible, porque ya la enfermedad se extenderá muy rápidamente. Estos son los dos consejos que yo os daría de los tipos de vigilancia que en este momento haría en vuestros países, adaptando en cada caso a cada país. El laboratorio de diagnóstico debe de estar siempre en estado de alerta para hacer esos diagnósticos de forma rápida, ¿no? Y también yo activaría los servicios de vigilancia en el transporte medio, de vigilancia en el transporte en general, porque cuando hay una enfermedad siempre rápidamente se empieza a mover muy rápidamente. Por lo tanto, eso sería mi consejo rápido que puedo hacer en estos pocos segundos que me han dejado. En cuanto a qué podemos hacer vosotros, qué podéis hacer, mi consejo ideal sería reducir vuestro propio riesgo, es decir, reducir los riesgos que realmente estáis teniendo en vuestros propios sitios. ¿Cómo? Pues evitando las importaciones de carne de zonas de riesgo, las entradas ilegales que pueda haber de países de riesgo, como en este caso os indicaba Venezuela, la vigilancia en puertos, sobre todo más en puertos que en aeropuertos, puertos sobre todo industriales, no ni siquiera los puertos de transatlánticos, estos son menos preocupantes porque como los aeropuertos tienen un programa de control de basuras importante, pero sin embargo los barcos que transportan containers o otro tipo de transporte más de tipo público, pero no de transporte de pasajeros, es peligroso, y sobre todo la vigilancia de traspatios y basurales. Y por último, pues que todos tengáis conciencia de que tenéis que colaborar activamente en un programa de vigilancia para hacer una detección temprana y en ese sentido tenéis que formar a vuestros ganaderos y a vuestros veterinarios de cómo detectar la más mínima sospecha de africana para poder llamar a los servicios oficiales de manera urgente. Esto es todo lo que os puedo contar y esto lamento que haya sido tan rápido y en tan poco tiempo, pero bueno, esto es lo que hay y por lo menos quería estar con vosotros. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo, por vuestra atención y siempre por vuestro cariño. Gracias a todos, amigos. Gracias. Muchas gracias, doctor José Manuel, por su intervención. Como siempre, muy asertiva y claras todas sus propuestas. A continuación, entramos con el doctor Víctor Quintero Ramírez. Adelante, doctor Víctor. Gracias a todos por su asistencia a este
seminario. En esta ocasión vamos a hablar sobre los retos sanitarios en Latinoamérica. Agradecemos a las empresas que apoyan este proyecto, particularmente Italcol y Porcigenes. Hablando del tema de los retos sanitarios en América Latina, quizás el punto fundamental dentro del esquema que debemos manejar para una mejora significativa en la salud de las granjas de cerdos es la bioseguridad. El doctor Sánchez Vizcaíno ya nos hizo una amplia exposición de lo que implica la bioseguridad en el caso de enfermedades transfronterizas y particularmente una preocupación de todo el mundo, que es la peste porcina africana. Dentro de los países que conformamos el continente americano y particularmente Latinoamérica, debemos enfatizar algunos puntos que se consideran relevantes dentro del mantenimiento de la salud y la prevención de la entrada de enfermedades a las empresas porcinas. Dentro de ello, me voy a referir básicamente al tema bioseguridad en el transporte, esto es, cómo trabajamos la logística de los vehículos que nos surten alimento, que nos envían los cerdos a matadero, para de alguna manera evitar que estos vehículos sean uno de los principales focos de introducción de enfermedades a las granjas porcinas. De ahí que hay que estudiar con cuidado todos los procedimientos de lavado, desinfección y cuarentenado de vehículos a fin de lograr este objetivo, que en mi opinión es uno de los puntos más débiles en la bioseguridad en América Latina. Otro punto importante es la bioseguridad alimentaria. Debemos estar seguros que hay una garantía de sanidad de los productos alimenticios que utilizamos, inclusive haciendo algunas pruebas de diagnóstico para confirmar la ausencia de enfermedades, y aún ya contamos con algunas herramientas para reducir las posibles cargas microbianas que pudieran contener los mismos. Por otro lado, tenemos la bioseguridad propiamente en las granjas. Este es un punto muy significativo dentro de la sanidad porcina, ya que desgraciadamente en los países latinoamericanos es muy común que encontremos debilidades dentro de los procedimientos de bioseguridad que deberían de seguirse en las granjas porcinas. Hay varios puntos significativos que se deben evaluar desde el punto de vista de tener, para empezar, un protocolo de ingreso a las granjas, tanto de vehículos, de personas, de animales, sistemas cuarentenarios adecuados para detectar si un animal pudiera ingresar una enfermedad en nuestras granjas. Por otro lado, tener una serie de herramientas como pueden ser baños secos, baños húmedos, lavados de vehículos, arcos sanitarios, protocolos de desinfección. Esto nos ayudará de alguna manera a reducir el riesgo de introducción de enfermedades. Por otro lado, para iniciar una empresa porcina debemos considerar la ubicación, evitando colocar una empresa cercana a la otra. Desgraciadamente, también en América Latina encontramos múltiples casos en donde una granja está muy próxima a la otra y esto crea un alto riesgo sanitario. Por lo tanto, las granjas pierden mucho del valor que podrían tener aún presentando sus propias medidas de bioseguridad. Si el vecino no las sigue, es inevitable que tarde o temprano las granjas se contaminen entre sí. Por otro lado, tenemos la bioseguridad interna en la granja. Esto es fundamental, sobre todo para el control y eliminación de agentes microbianos dentro de la granja. Y aquí se incluyen las medidas de lavado, de desinfección, para lograr una reducción significativa en las cargas microbianas que puede contener la propia instalación. De esa manera, podremos tener un ambiente mucho más sano, con menos cargas microbianas y con una menor transmisión de enfermedades dentro de las mismas instalaciones de la granja. Existe una serie de enfermedades que son muy importantes en Latinoamérica. Dentro de las enfermedades que podemos considerar, hay enfermedades epizóticas, es decir, aquellas que brotan o bien por primera vez en una granja que originalmente estaba negativa,
o bien enfermedades que brotan frecuentemente debido a deficientes medidas de bioseguridad y de control de enfermedades. Por otro lado, tenemos también las enfermedades enzóticas, aquellas que ya se encuentran habitando en la granja y con las cuales tenemos que convivir, para lo cual también debemos establecer una serie de herramientas de control de enfermedades. En la parte de la derecha observamos una lista de las principales enfermedades de las cuales debemos tener un control estricto en las granjas de cerdos en Latinoamérica. Aquí incluimos tanto enfermedades de carácter episótico, como puede ser la influenza porcina en sus diferentes serotipos, al virus de Pierce, al virus de la fiebre porcina clásica, a la enfermedad de Aujeszky, al virus de la diarrea epidémica porcina, al virus del Valle del Cénica, todos estos agentes virales que pueden tener un patrón episótico. Y por otro lado, existen enfermedades que pueden ser inclusive endémicas en la granja, pero que nos ocasionan una serie de alteraciones en la sanidad de los animales, en la parte económica, que es fundamental considerar dentro de un control de enfermedades, y que gradualmente establecen una reducción en el retorno de inversión que tenemos en la granja. Enfermedades como micoplasmosis, como enfermedad de Glasser, como pleuroneumonía porcina, son enfermedades que, siendo endémicas, pueden ocasionar un daño considerable en la salud de los animales. En lo que corresponde a los retos de mejora en la sanidad porcina de Latinoamérica, voy a comentar algunos aspectos que en mi opinión son muy importantes para desarrollarnos dentro de este esquema de mejora en la salud. En primer lugar, hemos observado que en diversos países de Latinoamérica tenemos deficiencias en cuanto a la disponibilidad en las herramientas de diagnóstico que se requieren para confirmar la presencia de un agente infeccioso o bien para estudiar la dinámica de infección de las enfermedades que están afectando a las granjas. Y esto se debe básicamente a que no se han desarrollado y aplicado las diferentes herramientas de diagnóstico que se requieren para este fin. De ahí que en los diferentes países de Latinoamérica sería conveniente desarrollar y estandarizar este tipo de técnicas que nos permiten hacer un uso más eficiente del resto del portafolio que tenemos para el control de enfermedades. Un siguiente punto, en el futuro pienso que vamos a utilizar una mayor cantidad de vacunas, dado que el uso de vacunas que cada vez son mejores, nos permiten mejorar la respuesta inmune de los animales, mejorar una defensa propia de los mismos hacia la presencia de agentes infecciosos y con ello podemos reducir y aún eliminar la presencia de agentes microbianos patógenos en las granjas de cerdos. Para ello requerimos programas de salud fuertes con vacunas adecuadas, aplicadas en el momento óptimo para desarrollar una protección eficiente contra este tipo de microorganismos. En diferentes países de Latinoamérica tenemos escasez e inclusive ausencia de este tipo de productos. E inclusive, comentando el medio colombiano, en Colombia no tenemos vacunas ni para control del virus de Pierce ni para el control de influenza, lo que nos limita considerablemente como formas de control de la enfermedad. Y únicamente disponemos del uso de antimicrobianos, de algunos elementos que actúan pues como paliativos, como pueden ser los analgésicos. Sin embargo, se requieren herramientas más específicas. Por otro lado, el manejo de los flujos de producción nos puede ayudar de manera considerable a mejorar la situación sanitaria de los animales. En Latinoamérica todavía existen muchas empresas porcinas que trabajan en base a flujos continuos y sobre todo a lo que llamamos ciclo completo, es decir, una granja que tiene reproductoras, precebos y cebos en el mismo predio, en la misma zona geográfica. Este tipo de sistemas de flujo continuo genera que animales que son susceptibles a infectarse, a multiplicar a los agentes infecciosos y a difundirlos al resto de la población se mantengan dentro de la granja. Particularmente los cerdos que se encuentran en el precebo entre las 5 y las 9 semanas, que es donde se pierde de manera importante la inmunidad materna y se adquieren las infecciones
endémicas en la granja. De esa manera, manejando separación entre sitios, nos puede ayudar de manera significativa para el control de enfermedades. De ahí que el sistema multisitios, con un sitio 1 reproductoras, un sitio 2 precebos, un sitio 3 engorde o cebos, nos ayude a romper la dinámica de infección y por lo tanto a mejorar el estado sanitario de los animales. También en esta situación del manejo de flujos de producción podemos considerar algunas herramientas que nos brindan la oportunidad de romper estas dinámicas de infección, como pueden ser las ventanas sanitarias, cuando despoblamos una parte de la granja para evitar que un agente se siga multiplicando en esa población altamente susceptible, o bien en el caso del manejo de bandas, donde reducimos la cantidad de edades que podemos manejar en un sistema de producción. En ambos procedimientos requerimos instalaciones, requerimos un diseño adecuado del flujo de producción para que dé los resultados óptimos. Al final, pues esto nos lleva también a que en el futuro usaremos con mayor intensidad las instalaciones pues ya tecnificadas que nos brindan una mejora en el control del medio ambiente de los animales. Otro punto a futuro muy importante y del cual tendremos que trabajar es en el uso responsable de los antibióticos. La tendencia mundial es inevitable y va hacia una reducción en el uso de antibióticos. Por lo tanto, tendremos que ser más estratégicos, más cautos y con mayor conocimiento en qué tipo de productos utilizamos para la terapia de los animales en tiempo, en forma, en tiempos de retiro y eventualmente llegaremos a un uso mínimo de productos antimicrobianos. Esto en beneficio de la calidad del producto final que entregamos a los consumidores y en beneficio de la salud humana y de la misma salud animal. En estos casos podremos tener un mejor manejo de las enfermedades. Y para terminar, el futuro definitivamente es trabajar en el bienestar animal. Necesitamos que los animales vivan de una manera confortable para que puedan dar su máximo rendimiento. Y por otro lado, reducir el estrés, que es un factor hormonal que nos limita la capacidad inmunológica de los animales, pues obviamente nos ayudará en el sentido de que con un mayor espacio, con una mayor disponibilidad de comederos, de bebederos, con un medio ambiente adecuado, con temperaturas controladas, los animales nos darán un mejor rendimiento y ellos tendrán una vida más adecuada. En ese sentido, creo que son los puntos más significativos como los retos que tenemos que evaluar a futuro a grandes rasgos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Víctor. Como siempre, muy asertivos todas sus consideraciones y su gran presentación en bioseguridad para nuestras granjas de América Latina. En unos minutos viene nuestro show con los cocineros y las pruebas de gastronomía porcina. Mientras tanto, le vamos a dar paso a las preguntas y respuestas de nuestros participantes en el Porciesper 2020. Bien, muy buenas tardes nuevamente. Estamos después de estas importantes intervenciones del doctor Víctor y del doctor José, haciendo un saludo, teniendo aquí un saludo del señor Harris Osorio desde Panamá, el señor Byron Arturo Cedeño Muñoz, también saludos desde Porciesper, gracias por acompañarnos y a los demás que están conectados en esta hora a nuestra red. En este momento vamos a iniciar con el panel de preguntas de este espacio que tuvimos con el doctor Víctor y con el doctor José en cuanto a lo que es la parte sanitaria y lo que corresponde al desarrollo y avances que hemos tenido con la parte de peste porcina africana. Inicialmente con el doctor Víctor tenemos una pregunta y dice así: ¿para qué fecha estima que estaría disponible comercialmente la vacuna de peste porcina africana, doctor Víctor? Perdón, se la pasamos al doctor José Manuel Sánchez Vizcaíno. Perdón. Es el experto en vacunas. Ahí, Miguel, mejor pásamelo. Sí, pobre Víctor. Empieza así la tarde. Qué pena, sí, señor. No, doctor, usted. Me decías que tenemos previsto para que sea comercializada, ¿no? Sí, señor. Las preguntas. Señor. Bueno, dentro de nuestro proyecto, del proyecto VACDIVA,
tenemos la enorme suerte de, aparte de ser un gran grupo de científicos, la mayoría de la Unión Europea, pero también de fuera de la Unión Europea, tenemos otros 4 grupos. Contamos desde el principio con un equipo de una gran empresa mundial de producción de vacunas. Entonces, desde el primer momento, estamos trabajando conjuntamente para precisamente, tan pronto terminemos los ensayos biológicos de seguridad, de eficacia y de producción, porque hemos tenido que adaptar también el virus vacunal a las líneas celulares, como lo estamos haciendo con ellos, pues será muy sencillo el traspaso inmediato a la producción industrial, puesto que desde el principio, como os digo, hay un equipo trabajando desde el principio del proyecto con nosotros de una gran empresa, una gran multinacional de vacunas. Entonces creo que el paso a la empresa será sencillo y nosotros tenemos todavía 3 años más como máximo para hacer ese traspaso. Yo espero que lo podamos hacer probablemente en 2 años o 2 años y poco, para que ya todo funcione bien. Okay, perfecto, doctor José, muchas gracias. Aquí hay una nueva pregunta también para el doctor José, y dice, ¿es posible mantener una zona del país libre de peste porcina africana, aunque en otras regiones exista la enfermedad? Bueno, eso aquí en la Unión Europea lo hacemos con mucha frecuencia. Es decir, de hecho, la Unión Europea es probablemente el grupo de países, el único quizás, un grupo de países que tenemos aceptada la regionalización. Le llamamos regionalización a que podamos tener una zona infectada. De esa zona infectada no puede salir nada y está aislada hasta que controle la enfermedad, pero del resto del país podemos trabajar y seguir operando normalmente. Entre nosotros, dentro de la propia Unión Europea, no tenemos ningún problema, nos exportamos y nos importamos sin problema, de zona libre a zona libre, de países totalmente libres, negociamos con zonas libres de países afectados, pero es cierto que ese modelo que tenemos, que se llama regionalización, no todos los países lo aceptan. Por ejemplo, ahora mismo varios países de la Unión Europea no pueden exportar a Asia cuando estaban exportando mucho. Es el caso, por ejemplo, más reciente de Alemania, que al ser infectada ya no considera países terceros que puedan recibir de ese país. Dentro de la propia Unión, nosotros sí confiamos en que la separación de lo infectado de lo no infectado no tiene mayor problema y entonces manejamos los movimientos internos dentro de la propia Unión Europea sin problema. Ok, perfecto. Y les recuerdo en este momento que a continuación del panel vamos a tener el show de cocina con nuestro chef invitado para que no se desconecte. Aquí hay una pregunta nuevamente, doctor José, para usted. ¿Cuáles serían los procedimientos de bioseguridad para mantener una granja libre de peste porcina africana en un país infectado? Bueno, eso depende en gran medida de los riesgos que ese país tenga. Quiero deciros que hay unas medidas básicas de bioseguridad que ahora os las cuento, pero lo más importante siempre, acordaros de esto que es tremendamente importante, es adecuar la bioseguridad a los riesgos reales de cada región, de cada zona, incluso dentro de una misma región, de cada característica de una granja concreta y de los riesgos que la rodean. Entonces, desde el punto de vista general, pues como sabéis, las medidas básicas son absoluto control de las entradas y las salidas de la granja, la entrada de personal con vestuario que cambie ropa total y ducha a la entrada. Bueno, hay una serie de, digamos, de medidas generales, pero lo más importante es luego dentro de esa granja que ya cumple con lo normal, digamos, cuáles son los riesgos que tiene. Y te voy a poner ejemplos. Es una granja que está rodeada de vida silvestre, puede haber jabalíes a su alrededor, entonces tendremos que poner doble valla con separación de una valla a otra para hacer un camino que no puedan saltar los jabalíes. Por ejemplo, si es una zona en la que es una granja que tiene que importar mucho, porque no puede reponer su genética o no puede tener la repoblación de la granja, las reposiciones, pues tendrá que tener un cuarentenario. Es decir, depende muchísimo, Miguel, de cuáles son las medidas, aparte de las generales que te he contado, que son las básicas que todo el mundo tiene, hay que adaptarlo siempre
a cada nivel de riesgo en cada zona. Esto es precisamente lo que falla en los países cuando entran en un programa de erradicación o de control y no tienen en cuenta las variaciones que existen entre unas regiones, entre unas zonas, creen que una fórmula de erradicación general vale y no vale. Hay que adaptarlo en cada momento porque los riesgos son muy diferentes. Hay, por ejemplo, zonas en las que hay mucho traspatio, que utilizan mucho residuo de alimento humano, de restaurantes y, bueno, de sobras, ¿no? De alimento humano. Hay otros que no tienen la más mínimo control de bioseguridad. Hay otros que tienen mucha bioseguridad, pero hacen acciones de mucho riesgo, como importaciones, sin seguridad para mantener cuarentenario. Depende muchísimo de las características y de la funcionalidad de cada granja. Ok, muchas gracias, doctor José. Con relación y haciendo referencia, en Colombia el ICA ha venido con una campaña de difusión de riesgo en las enfermedades a través de piezas gráficas, de seguimiento al proceso de disposición de residuos finales en aeropuertos, a los vuelos internacionales, a la evaluación de riesgos de materias primas provenientes de Asia, Europa y demás países que puedan llegar a tener contaminaciones, haciendo seguimiento al convenio de cooperación con el ICA-OIE también para el control de esta enfermedad. ¿Qué nos recomendaría o cuál sería su principal recomendación en esta protección de parte o Colombia a cara de que hubiéramos o pudiéramos llegar a tener una posible infección? Mira, hemos estado en conversaciones con la gente de ICA y hemos estado a punto de llegar a un acuerdo de cooperación. Probablemente por el tema de COVID se ha retrasado, pero espero que lo volvamos a iniciar, en el que habíamos dividido la región de Colombia en diferentes zonas de riesgo distintos y en diferentes tipos de producciones diferentes para ajustar las medidas de bioseguridad a esos diferentes escenarios epidemiológicos. Yo espero y me gustaría, desearía mucho poder que fuéramos adelante con esa colaboración, que en principio, como te digo, iniciamos a charlar sobre ella, pero al final bueno, yo creo que por todo este problema de falta de comunicación y de viajes que tenemos con COVID, lo hemos dejado pospuesto. Pero es verdad que tiene muchísimos datos, ICA, tiene muchísimo buen trabajo hecho y creo que es muy fácil en cooperando con ellos el poder hacer esa distribución de auténticos riesgos y de mejorar las condiciones según los escenarios epidemiológicos. Yo confío que eso podamos llegar a hacerlo algún día pronto. De acuerdo, doctor José, y seguramente llegará ese momento y ese espacio de compartir con usted en nuestro país. Aquí hay una pregunta para el doctor Víctor Quintero, esta vez sí es para él. ¿Cuáles son los puntos críticos en la bioseguridad del transporte, doctor Víctor? Bueno, en el caso del transporte, como lo comentábamos en la conversación anterior, es muy importante llevar una serie de protocolos para la higienización del transporte y su posterior desinfección. El uso de productos certificados para la limpieza a fondo de los vehículos es muy importante. Por otro lado, los tiempos de secado, posteriormente la desinfección y el secado final también serán relevantes en el tema de eliminación de cualquier resto de materia orgánica que pudiera estar contaminada. En este caso nos referimos particularmente a los vehículos que transportan cerdos, que son los de más alto riesgo, y sobre todo los vehículos que llevan cerdos de engorde a los centros de sacrificio, porque en este caso, en los centros de sacrificio hay un crisol de vehículos y de cerdos de diferentes lugares que pueden tener patologías diferentes y estos vehículos pueden regresar a las granjas con un alto grado de contaminación. Por eso es fundamental el desarrollar programas de lavado y desinfección y finalmente un secado correcto en todo vehículo que vaya a ingresar a la granja. Es un tema fundamental. Perfecto, perdón. Dentro de nuestra empresa, del grupo Porcigenes, tenemos sistemas cerrados de reproducción para una granja, doctor Víctor, donde nos limitamos a tener abuelas y bisabuelas, donde simplemente entraría o tendríamos la entrada exclusivamente de la parte de semen
o la parte, sí, de genética líquida. ¿Qué opinión le merece a usted en cuanto a bioseguridad de estos sistemas cerrados y semicerrados de producción en una granja? Bueno, en el caso del sistema cerrado de producción, la base fundamentalmente sanitaria es el evitar que haya ingreso de animales que tengan un riesgo potencial de transportar agentes virales o microbianos en general, diferentes a los que existen en la granja receptora de esos animales. Particularmente hablamos hembras de pie de cría y sementales. En ese sentido, y sobre todo con fines de una mejora genética, sin exponer la bioseguridad, podemos establecer sistemas como el sistema BioIPOR, en donde se trabaja en base a una selección genética de abuelas y bisabuelas dentro de la granja y se aporta el semen de animales supremos constantemente seleccionados para elevar esa calidad genética. Por otro lado, el concepto de cerrado de granja parte también de un esquema de control sanitario, en donde nosotros, al evitar el ingreso de animales de reemplazo a la granja, estamos reduciendo el riesgo de tener animales susceptibles que puedan replicar algún agente que se encuentre en la granja y que potencialmente nos pueda causar un daño. Hablamos sobre todo de virus de PIRS, de virus de influenza, de algunos agentes bacterianos que a la llegada de ellos a la granja crean un nicho de susceptibilidad. Y en un cerrado de granja reducimos ese nicho. Doctor Víctor, aquí hay una pregunta de Harris Osorio y Sí. dice así: ¿cuál es el tiempo promedio que se debe tener un lote de cerdos en el cuarentenario? Bueno, en la cuarentena que nosotros generalmente recomendamos son en realidad 60 días de cuarentena. En esos 60 días de cuarentena nosotros establecemos un monitoreo serológico para determinar el estatus en que esos animales llegan de la granja de origen y en qué situación van a ingresar a la granja de destino. En estos 60 días nosotros podemos establecer, en primer lugar, la llegada con un monitoreo serológico, en qué estatus sanitario se encuentran. Posteriormente hacemos un segundo monitoreo 21 días después, considerando que los animales pueden llegar a infectarse en el transporte y eso pudiera generar un riesgo de ingreso de agentes patógenos a la granja. Finalmente, hacemos un tercer monitoreo a los 50 días aproximadamente de estancia en cuarentena para determinar si ha habido alguna otra posibilidad de movimiento microbiano dentro de la población de animales que están en cuarentena. Con este espacio de tiempo podemos garantizar que los animales que vamos a ingresar a la granja tienen un estatus sanitario adecuado, libre de las enfermedades de las que queremos mantenernos negativos y eventualmente podemos iniciar con un protocolo de adaptación aplicando programas de vacunación para su posterior ingreso a la granja. Gracias, doctor. Aquí también hay una pregunta desde Colombia, Andrés Arango. Para el doctor Víctor Quintero, en una granja de ceba flujo continuo, ¿es preferible mezclar animales de la misma edad pero diferentes granjas de origen o por el contrario, diferentes edades pero de la misma granja de origen? Bueno, en el esquema de control de enfermedad y sabiendo que diferentes orígenes nos pueden traer diferentes agentes microbianos, en el caso de granjas con ciclo continuo, es preferible meter animales de diferentes edades, pero del mismo origen. Eso evitará que haya una mezcla de agentes microbianos. En caso contrario, en las granjas que se ven obligadas a recibir cerdos de diferentes orígenes, la combinatoria de agentes microbianos puede ser bastante complicada y generar brotes de enfermedad debido a que los animales tienen diferentes estatus inmunitarios y diferentes estatus microbiológicos. Es muy importante considerar esto y en mi opinión las granjas que tienen más problemas sanitarios son las que mezclan de diferentes orígenes.
que yo creo que tenemos tiempo para unas 2 o 3 últimas preguntas. También para el doctor Víctor, Ailín Nava. Yo sé que esta pregunta es un poco amplia, doctor Víctor, pero sabemos de sus capacidades y conocimientos en la parte de control de PIRS. Y nos dice Ailín Navas, Víctor, doctor Víctor, muchas felicidades por su ponencia. ¿Cómo se controla el PIRS en Colombia si no hay vacunas en el mercado? Bueno, en el caso de Colombia tenemos el desafío el desafío a la imaginación sobre todo y a una serie de manejos para poder controlar el virus de PIRS. Entre otras herramientas que utilizamos para el control del virus está el cerrado de granja, que puede ser el espaciado de entrada de reemplazos durante un tiempo determinado, generalmente para un control eh, más o menos adecuado del virus de PIRS. Dejamos espacios de 6 meses sin ingreso de reemplazos, sobre todo en granjas que son multisitios, que es lo más recomendable para un esquema de control de PIRS. También tratamos de mantener un estatus de ingreso de animales de reemplazo lo más espaciado posible. Por otro lado, si los animales que van a ingresar a la granja son animales adquiridos en una empresa genética, deberán cumplir los protocolos de cuarentena. Posteriormente, hacemos un programa de infectena exponiendo a esas hembras al virus de la granja a través del contacto con animales destetados o eventualmente haciendo un inóculo, como le llamamos, que es una purificación de un virus de la misma granja, el cual en base a una cantidad determinada podemos aplicar o inocular a esas hembras y en base a eso poder generar inmunidad y con ello ingresar de una manera más segura a los animales. El meter animales negativos a una granja positiva nos garantiza que esos animales negativos se infectarán y desarrollarán posteriormente una circulación del virus, sobre todo en el sitio 1, que es en donde tenemos el mayor problema. El otro modelo, en el caso de las líneas de producción, es el modelo de bandas, en donde podemos reducir la cantidad de edades que estamos ingresando a diferentes etapas de la producción, de la engorde, y con ello, en lugar de tener 23 semanas, que es lo que habitualmente tenemos en edades en una granja, desde el destete hasta la venta, podemos reducir a 6 periodos mensuales las edades, es decir, cerdos que se van a llevar entre sí un mes, y con ello se reduce la tasa de diseminación del virus entre una edad y otra. Esas son de las herramientas que podemos utilizar cuando no disponemos de vacunas, como es el caso de Colombia y de otros países en Sudamérica y en Centroamérica. Ok, perfecto, doctor Víctor. Aquí tengo una última pregunta que podemos llegar a tener el espacio para responder y dice, ¿qué enfermedades son las más importantes en Colombia? Bueno, en la experiencia que tengo y afortunadamente, pues me considero en ese sentido afortunado de trabajar con empresas colombianas, por ejemplo, con Italcol y con Porcigenes. La experiencia que tenemos es una amplia difusión, sobre todo de virus de PIRS, aunque se ha de alguna manera minimizado el efecto que tiene el virus de PIRS en el país, en realidad está ampliamente difundido y genera un problema significativo en cuanto a los rendimientos que tenemos en los animales y la aparición periódica de la enfermedad, sobre todo en sitios 1. Otra enfermedad que es muy importante, en mi opinión, es influenza aviar, también está identificada. Sin embargo, tampoco tenemos herramientas para el control de la enfermedad. Hay algunas otras enfermedades que llegamos a observar en el país, particularmente micoplasma, es una enfermedad endémica. Ileitis porcina también se considera una enfermedad endémica en el país, frecuentemente nos encontramos con ella. Eventualmente encontramos casos de salmonela, también eventualmente casos de pleuroneumonía porcina. Una enfermedad endémica y grave en los sitios 2 de Colombia es la enfermedad de Glasser, causada por Glasserella parvis. Esta es un asociado al virus de PIRS y al virus de influenza y nos genera una de las causas más importantes de mortalidad en los cerdos en el país. Y finalmente algunos entéricos que son de aparición esporádica, por ejemplo el caso de disentería porcina.
que también hemos identificado casos en Colombia. Esas son, en mi opinión, las enfermedades martes. Desde mi punto de vista, en cuanto al impacto económico que tienen, pienso que influenza y PIRS son las enfermedades más graves. Bueno, si terminara de leer las preguntas, seguramente terminaríamos aquí toda la noche y toda la tarde, doctor Víctor. Muchas gracias. Igual al doctor José Manuel. Es un Gracias a vosotros. placer compartir este panel con ustedes y no queda más que darles las gracias y unas sinceras felicitaciones por este espacio tan importante y tan corto realmente, pero tan nutritivo también para nuestro Porciesper. Mil gracias a los dos, doctor Víctor Quintero, doctor José Manuel Sánchez. Muchas gracias a ti, Miguel. Buenas noches desde España. Gracias a ustedes por la invitación.